Discusión con el sumo sacerdote y mi resolución. Me dieron permiso para encontrarme con el sumo sacerdote en la quinta campana, así que fui a su habitación con Frank cuando llegó el momento. El sumo sacerdote, que aparentemente había escuchado los detalles de Fran, habló tan pronto como vio mi rostro. Rechazo tu propuesta. No hay ninguna razón para desviar más fondos o mano de obra al orfanato. No solo rechazó mi solicitud sin siquiera dejarme hablar, lo hizo de una manera que no podía entender. No había esperado en lo más mínimo que él dijera que no había razón para ayudar al orfanato, a pesar de saber cuán horrible era la situación. ¿Qué quieres decir sin razón? Mientras hablamos, los niños pequeños mueren de hambre. Eso no es un entorno en el que un niño deba estar, y tal vez simplemente no sabía lo mal que realmente estaban las cosas. Intenté nerviosamente explicarle al sumo sacerdote lo que había visto. Pero él levantó una mano e interrumpió mi explicación. Dejando de lado a nuestros sacerdotes y aprendices que trabajan, no tenemos el dinero para gastar en huérfanos antes del bautismo. Puede que no lo sepas ya que tus padres te criaron, pero el templo no reconoce a los niños antes del bautismo como humanos. Serán tratados como humanos solo después de ser bautizados. Esperaba que fuera así, ya que las personas no podían entrar al templo ni recibir trabajo hasta que se bautizaban. Pero aún así, incluso sin reconocerlos como humanos, no era correcto tratar a los niños así. ¿Estás diciendo que no te importa si los niños mueren? Sí, porque sus muertes serían parte del plan de los dioses para nosotros. Para decirlo en términos duros, el templo estaría mejor sin ellos. Quería que negara mi pregunta, pero en lugar de eso la aceptó como si no fuera nada. Me quedé allí, aturdida, y el sumo sacerdote comenzó a explicar la situación. En el pasado, había el doble de nobles vestidos de azul aquí. Matemáticamente se puede deducir que había el doble de servidores y servidores de aprendices. En promedio, una túnica azul tendrá de 5 a 6 sirvientes. ¿Puedes adivinar cuántos sirvientes quedaron atrás cuando las túnicas azules volvieron a la noble sociedad? Si quedaban 10 nobles, eso significaría que 60 a 70 sirvientes se quedarían en el templo. Teniendo en cuenta que el templo mantenía a los sirvientes alimentados y cosas así a través de las donaciones y los restos de las túnicas azules, no era difícil imaginar que su partida masiva arruinaría financieramente el templo. Vendimos una treintena de doncellas y sacerdotes grises a los nobles como sirvientes, pero todavía hay demasiados sacerdotes en nuestras manos. ¿No podrías enviar a esos sacerdotes para cuidar a los niños? Las cosas solo empeorarán con más bocas que alimentar. ¿Por qué crees que el alto obispo se deshizo de tantas doncellas grises? Parece que no entiendes lo que te estoy diciendo. Estaba claro que a medida que aumentaba la cantidad de túnicas azules en los próximos años, el templo necesitaba tener a mano túnicas grises en exceso para servirlas. Pero en un momento sin suficientes dones divinos para todos, el sumo sacerdote quería evitar que aumentara la población de túnicas grises. ¿No puedes por lo menos mantenerlos limpios? Es probable que la enfermedad estalle en un ambiente tan sucio. ¿Entonces sugieres matarlos a todos ahora, antes de que la enfermedad se propague? Una solución lógica, pero que no se reflejaría bien en nosotros. No. Eso no es lo que quise decir. ¿Quería gritarle qué te pasa? Pero me tragué el impulso. El sumo sacerdote y yo no solo estábamos en posiciones completamente diferentes, sino que habíamos sido criados en entornos completamente diferentes. Su visión del mundo era tan extraña para mí como la mía para él. Hablamos el mismo idioma, pero entendernos era otro asunto. Sumo sacerdote, ¿por qué el orfanato está aquí si no es para criar niños sin padres? Tú no entiendes. El orfanato existe para entrenar a los niños abandonados en sirvientes para la nobleza. Yo y sus entendimientos de lo que deberían ser los orfanatos no podrían ser más diferentes. El sumo sacerdote estaba completamente impasible ante conceptos como la piedad o la compasión. Soltó un suspiro que dejó en claro que también se estaba frustrando con mi falta de comprensión. Si quieres ayudar a los que están a punto de morir, haz lo que quieras. Desea convertirte en la directora del orfanato, un puesto que no desea y asumir toda la responsabilidad del orfanato.
Su inesperada oferta me hizo jadear. Quería ayudar a los huérfanos, pero no tenía la determinación necesaria para dirigir todo el orfanato con toda la responsabilidad. Eso fue demasiado aterrador. No podría hacer eso. Apreté el primero y sacudí la cabeza lentamente. El sumo sacerdote asintió, luego continuó mientras me miraba a los ojos. En ese caso, la proporción actual de sacerdotes azules y grises proporciona suficientes dones divinos para alimentar a aproximadamente 40 de los que están en el orfanato a un nivel satisfactorio. Tienes más ingresos disponibles que cualquier otra túnica azul en el templo. ¿Pagarás la comida de los más de 40 huérfanos restantes? No puedo. En realidad, no tengo control sobre la mayoría de los ingresos del taller. Ya había gastado demasiado dinero en renovar mi habitación y pagar a mis sirvientes. Apenas me quedaba incluso vendiendo recetas. El restaurante italiano aún no estaba abierto, y no había establecido nada que me trajera ingresos estables. Apoyar a los huérfanos no era factible con mis ingresos actuales. No asumirás la responsabilidad y no gastarás tu dinero. Si no estás dispuesto a hacer nada, guarda silencio. Un sentido de justicia a medias no te da derecho a hablar sobre los asuntos de los demás. Simplemente necesita leer sus libros en silencio, sin pensar en cosas más allá de ti. El sumo sacerdote tenía tanta razón que ni siquiera podía discutir. No tenía derecho a quejarme cuando no estaba dispuesto a hacer nada yo misma. En muchas situaciones, era mejor no hacer nada que hacer un intento poco entusiasta de ayudar. Lo siento por perder su tiempo. Salí de la habitación del sumo sacerdote con la cabeza gacha. Con su rechazo, no había nada más que pudiera hacer. Solo tenía que guardar silencio. O eso es lo que traté de decirme, pero las excusas me hicieron sentir enferma, como si me hubiera tragado un ladrillo. Hermana Mine, ¿te gustaría ir a la sala de los libros? Quizás alegraría tu estado de ánimo. Fran se arrodilló y me miró a la cara. En contraste con su reticencia anterior, su tono era gentil y considerado. ¿Sabías que esto sucedería, Fran? Mi trabajo fue una vez comprender y servir al sumo sacerdote. Esperaba que discutir este asunto con él te dejara infeliz. Por favor, olvídate del orfanato. Fran me tomó de la mano y me guió a la sala de los libros mientras yo caminaba lentamente. Al leer libros, podría absorberme en la palabra escrita y olvidar mis problemas mundanos. Desafortunadamente, sonó la sexta campana y Luz llegó para meterme en lo que parecía una cuestión de momentos. Tuve que salir de la sala de libros e ir a mi habitación para cambiarme. Lo quisiera o no, podía ver el orfanato desde los pasillos en el camino a mis habitaciones. En el momento en que lo hice, recordé lo que vi y la necesidad de vomitar se agitó dentro de mí. NGH. Sentí el vómito corriendo por mi estómago y mantuve la boca cerrada con las manos. Luché duro para evitar vomitar. Fran me recogió apresuradamente y corrió hacia un armario, donde me produjo un cubo de limpieza. Mientras vomitaba en el cubo, sentí la necesidad de estallar en lágrimas. Nunca olvidaría lo que había visto. Tal vez podría evitar pensar en ello si seguía leyendo, pero los recuerdos definitivamente aparecerían cada vez que hiciera algo más. En mis días como Urano, África estaba tan lejos de Japón que ninguno de los sufrimientos allí tenía nada que ver conmigo, y podía mantener la calma donando 100 yenes o 2 cuando surgiera la oportunidad. Creo que eso es muy triste mientras veo la televisión y como comer, y luego me olvido en una hora. Pero mis habitaciones aquí estaban directamente conectadas al orfanato. Era imposible para mí vivir con tranquilidad sabiendo que había huérfanos sufriendo así a solo una pared de mí. Hermana Mine, ¿cómo te fue? Gil vino corriendo hacia mí. Sus ojos morados, lo suficientemente oscuros como para ser casi negros, brillaban con tanta esperanza que tuve que mirar al suelo. Lo siento, Gil. El sumo sacerdote se negó a ayudar. Pepero, ¿por qué? Gil me miró con pánico, casi aturdido por la incredulidad. No solo no pude ayudar a salvar a los huérfanos de su sufrimiento, sino que ni siquiera pude cumplir con las expectativas de Gil. Seguí mirando al suelo, me dolía el corazón, y me preparé para soportar cualquier insulto que Gil me lanzara. Gil, conténgase.
Caray, no seas estúpido. Te dije que no esperaras nada, ¿no? Fran y Delia advirtieron a Gil que se fuera. Parecía que quería decir algo, pero apretó los labios y miró al suelo como yo. Delia se encogió de hombros y comenzó a prepararse para cambiarme de ropa. Todo esto realmente está sucediendo porque el sumo obispo corta sus doncellas una vez que tienen hijos, llamándolos inútiles ya que no pueden hacer su trabajo. No hay nada que el sumo sacerdote pueda hacer al respecto. Delia. ¿Es verdad? Normalmente, las doncellas del santuario que acaban de dar a luz o que tienen vientres grandes se encargarían de los huérfanos, pero como el sumo obispo no quiere que cuiden más sacerdotes, primero los elimina. Dicho esto, dado que necesita doncellas de santuario gris para ofrecer flores a los visitantes, y tiene que reemplazar a las niñas con grandes barrigas, no puede deshacerse de todas las doncellas de santuario gris. Necesita algunas más por si acaso. Según Delia, todas las doncellas y aprendices que quedaban en el orfanato para limpiar y lavar la ropa eran todas jóvenes y relativamente atractivas. Las doncellas del santuario que dieron a luz fueron desechadas, las poco atractivas fueron vendidas a los nobles como sirvientes, dejando solo a las lindas que podían ofrecer flores cuando era necesario. Tal fue el resultado de que los sacerdotes azules dejaran atrás a muchos de sus sirvientes. Los hombres podían trabajar durante mucho tiempo sin temor al embarazo, por lo que se vendieron sacerdotes grises bien entrenados a los nobles como asistentes personales por un alto precio. Pero como había menos nobles en general en este momento, había menos demanda de ellos. Actualmente había más sacerdotes grises sin vender que doncellas en el templo. Espera, ¿eso significa que los niños en el orfanato son hijos de sacerdotes azules? ¿Tienen sangre noble? Al menos la mitad de ellos, Yo incluido, dijo Delia casualmente. ¿Wu? Delia, ¿tienes maná? Aparentemente es difícil tener hijos con alguien con mucho menos maná que tú. Eso significa que solo los sacerdotes azules con apenas cualquier maná podrían embarazar a sus sacerdotes grises. Y estoy bastante seguro de que no puedes volver a la sociedad noble si tienes hijos en el templo. Lo que significaba, a su vez, que todos los que aún estaban en el templo eran aquellos que apenas tenían maná. El modus operandi egocéntrico del templo me hizo doler la cabeza. El sumo obispo toma todas las decisiones finales sobre el templo, por lo que será más efectivo hacerlo como tú que tratar de luchar contra él. Ahora bien, ¿se irían los hombres? Necesito cambiar a la hermana Mine. Delia agitó la mano para sacar a Fran y Gil de la habitación, luego extendió la mano para cambiarme la ropa. Caray. Sonríe un poco, hermana Mine, no es que tú también vas a morir. Solo olvídate de ellos. No hay nada que puedas hacer por ellos, después de todo, dijo Delia mientras cambiaba mi ropa rápidamente. Pero ella estaba equivocada. Podría hacer algo. Podría mejorar la situación del orfanato si usara todos mis fondos del taller Mine. Pero al sumo sacerdote y al sumo obispo no les importaba, y en el momento en que se me acabara el dinero, las cosas volverían a ser como antes. Y sobre todo, tenía miedo de asumir la responsabilidad de tantas vidas. No era que no pudiera hacer nada. Era que tenía demasiado miedo de hacer algo, de apostarles mi vida y dinero. Lutz. Lutz. Cuando Lutz vino a buscarme, salté a sus brazos y lo abracé con fuerza. Me sentí aliviado de estar de vuelta en un mundo donde la gente me entendía y yo los entendía. Las lágrimas fluyeron de mis ojos como si una presa hubiera estallado. Lutz reflexivamente me dio unas palmaditas en la cabeza y miró a Fran, que me estaba despidiendo. ¿Qué pasó, Fran? Te lo explicaré mientras caminamos. Fran miró al guardia de la puerta y luego comenzó a caminar. Explicó lo que había sucedido hoy mientras viajábamos por la bulliciosa calle de la ciudad. Luego buscó ayuda del sumo sacerdote. Le aconsejé que se rindiera después de que él se negara, pero el corazón de la hermana Mine sigue dolida. Sí, ver niños moribundos es bastante duro. Pero no hay nada que puedas hacer, Mine. No te preocupes por eso. Solo olvídate de ellos. Había vivido una vida bastante pacífica aquí a pesar de mi pobreza, así que lo que había visto era demasiado intenso para que lo olvidara tan fácilmente.
Desearía poder olvidarlos. La ignorancia es grata. Pero ahora que sé que hay niños muriendo de hambre detrás de las paredes de mi propia habitación, no puedo fingir que no sé nada, dije mientras sollozaba. Luz se detuvo y me miró a los ojos. ¿No te gusta lo desordenado que está el orfanato en este momento, sí? ¿Qué quieres cambiar? Imaginé lo que había visto, pensé en cómo pensé que debería ser el orfanato y luego hablé. Quiero que esos niños coman hasta que estén llenos y luego crezcan de manera saludable. Quiero que duerman en al menos sábanas limpias en lugar de ese heno sucio, apestoso y con moho que probablemente los esté enfermando. ¿Ey? ¿Comer hasta que estén llenos? Eso es algo que solo los ricos pueden hacer. Tienes que estar satisfecho con que coman lo suficiente como para moverse. Ni siquiera puedo comer hasta que esté lleno en casa. Al escuchar mis sueños, Luz dijo que esperaba demasiado. Pensé en mi propia casa y de repente me di cuenta de algo al comparar mi vida anterior con mi vida falsamente noble en el templo. Me había olvidado de eso últimamente porque estaba comiendo toneladas de comida sabrosa en el templo y el presupuesto de mi familia se había vuelto más cómodo, pero casi ningún niño de la ciudad baja podía comer hasta que se llenaba. Incluso Luz había luchado con la comida durante toda su vida, perdiendo constantemente frente a sus hermanos mayores en peleas por la mesa. Ah, está bien. Simplemente conseguir suficiente comida tendría que ser suficiente. Y de todos modos, ¿qué sentido tiene que intentes darles toda esa comida tú misma? Deberían ir a recoger su propia comida primero. ¿Cuál es el punto de estar sentado cuando tienes hambre? ¿Qué va a salir de eso? Había estado pensando en la situación del templo en el vacío ya que era una institución tan aislada, pero si cambiaba mi objetivo de lograr que los huérfanos estuvieran al mismo nivel que los niños de la ciudad baja, los costos necesarios bajarían enormemente. Podrían simplemente ir al bosque y recoger su propia comida para complementar lo que les compro. Desafortunadamente, a los huérfanos no se les permite salir del orfanato, dijo Frank con tono preocupado. Los huérfanos generalmente se mantenían encerrados en el orfanato, para evitar que los nobles los vieran antes de bautizarse y probablemente para evitar que aprendieran más sobre el mundo por su cuenta. Me quedé en silencio, sin saber qué decir al respecto, pero Luz no había pasado mucho tiempo en el templo y, por lo tanto, solo sacudió la cabeza. ¿Quién inventó esa regla? Si los niños tienen peso muerto, ¿cuál es el problema de dejarlos ir al bosque? Tú y Gil están saliendo del templo, así que sí. Son mis sirvientes, es diferente. Solo se les permitió irse porque su trabajo ahora involucraba entrar y salir del templo por negocios para mí. Lo mismo era cierto para los sacerdotes grises que iban al barrio de los nobles. No eran libres de irse como quisieran. Muy bien, entonces ¿por qué no hacer que todos los huérfanos sean tus sirvientes? Eso los dejará salir, ¿sí? Miré a Luz, parpadeando sorprendido por su idea inesperada. Espera un momento, intervino Fran. Eso está simplemente fuera de discusión. En primer lugar, seguramente la hermana Mineno podría permitirse el lujo de proporcionarles a todos ellos la comida, el refugio y la ropa que se espera de los maestros. Ya que solo van al bosque, ella podría comprar un montón de ropa en nuestras pobres tiendas de segunda mano por poco dinero. Traté de calcular en mi cabeza cuánto costaría comprar suficientes cuchillos y cestas para que pudieran ir al bosque. Naturalmente, había suficientes tareas en el templo para que no todos pudieran ir al bosque a la vez, pero si les asignaba grupos y los rotaba a diario, no tendría que comprar tantas herramientas. Unos 20 pares de accesorios, algunos cuchillos y algunas canastas deberían ser más baratos que la ropa elegante que compré para ustedes tres, Fran. Mis palabras sorprendieron a Fran y él abrió mucho los ojos y miró la ropa que llevaba puesta. Había comprado ropa de alta calidad para mis sirvientes. Eran incomparablemente mejores que la ropa que normalmente usaba en casa. Llevarlos al bosque y dejarlos juntar todo lo comestible para resolver sus propios problemas alimentarios. El orfanato no tiene dinero solo significa que son pobres como yo, ¿sabes? Luz estaba siendo franco, pero tenía razón. Cuando lo necesites, no debes esperar a que le den cosas, debe hacer que pueda para obtenerlas tú mismo. Fran, puedo enviarlos al bosque si son mis sirvientes, ¿verdad?
¿Cómo te envié a ti y a Gil a la compañía Gilberta antes? Ese es el caso, sí. Entonces podría hacer que ellos también recojan madera de bolrín para mí, sugerí, lo que hizo que los ojos de Lutz brillaran. ¿Quieres hacer del orfanato una sucursal del taller Mine? Ue. Si convierto al orfanato en una sucursal del taller Mine, puedo darles a los huérfanos una vía para ganar dinero a través de la fabricación de productos. Incluso si salgo del templo en el peor de los casos, podrían ser capaces de sostenerse de forma independiente. Aunque llevarlos al bosque y recolectar ingredientes para cocinar sería lo primero. Lutz y yo comenzamos a discutir métodos eficientes y dónde deberían comenzar los cambios, momento en el cual Fran nos interrumpió de mala gana. Creo que esta es una buena idea. Sin embargo, hermana Mine, también es completamente diferente a cómo el templo ha funcionado hasta este punto. El sumo sacerdote le preguntará una vez más si está dispuesto a asumir la responsabilidad de tantas vidas. ¿Serás capaz de responder? Sentí la sangre drenarse de mi cara. Fran tenía razón. Era difícil pensar que el templo se vería a la ligera con una extraña como yo ignorando las tradiciones y volcando el orfanato sobre su cabeza. Eso causaría fricción con el sumo obispo, el sumo sacerdote e incluso las túnicas azules. Sin mencionar que ganar dinero a través del trabajo inevitablemente introduciría desigualdad. Lo siento, Lutz. Tengo demasiado miedo de ser responsable. Muy bien, Mine. ¿Tienes más miedo a la responsabilidad que a dejar morir a los huérfanos? Tenía miedo de ambos. Si abandonara a los huérfanos, sabía que sentiría el peso de sus vidas en mi espalda por el resto de mi vida. Pero tampoco estaba preparado para asumir la responsabilidad de tanta gente tampoco. Mientras aferraba mi cabeza miserablemente, Lutz se encogió de hombros. Ya sabes, Mine. ¿Por qué pensarlo tanto? Solo inténtalo y detente si no funciona. Lutz, no es tan simple. Aquí hay vidas en juego. Miré a Lutz y él resopló como veno. Es solo una realidad para los talleres sin clientes y las tiendas sin ventas para cerrar. Pero con el orfanato, sus trabajadores no dependen de ti para todo. Todavía tendrán un lugar para quedarse y todavía habrá los regalos divinos. Sí. ¿Por qué tienes que ser tan responsable con las personas que siempre tendrán un lugar para quedarse? Sin mencionar que yo también soy parte del taller Mine. Habría puntos en los que tendría que asumir la responsabilidad. Beno probablemente daría una perspectiva diferente si le preguntara sobre mis deberes como capataz. Pero por alguna razón, Lutz estando conmigo me quitó toda mi preocupación. Me daría miedo hacer todo sola, pero si Lutz se quedara conmigo. De alguna manera pensé que las cosas estarían bien sin importar qué. Hagámoslo juntos, Mine. ¿Quieres salvarlos, no? Sí. Agarré la mano extendida de Lutz. Al ver eso, Fran sonrió en derrota. Yo también te ayudaré, hermana Mine.